Hola, soy Ladino, y en este video te mostraré algunos métodos para solucionar los errores más comunes por los cuales tu teléfono no tiene sonido. Antes de empezar, no olvides darle like y suscribirte para ver más contenido como este. Y ahora sí, empecemos con el primer método. La primera causa y la más obvia es que el volumen esté al mínimo o en silencio. Esto puede pasar por un descuido, por una actualización del sistema o por una configuración errónea. Para comprobar si este es el problema, lo mejor es revisar el panel de ajustes rápidos de tu teléfono y ver si el icono de sonido está encendido o apagado. Si está apagado, solo tienes que tocarlo para activarlo y subir el volumen al nivel deseado. Pero cuidado, no todos los tipos de sonidos son iguales. Android te permite ajustar de forma independiente el volumen del tono, el volumen de las notificaciones, el volumen multimedia y el volumen de la alarma. Para acceder a estas opciones tienes que ir a los ajustes, en sonido y vibración, volumen y modifica cada una según tus preferencias. La segunda causa posible es que el modo no molestar esté activado en tu teléfono. Esto puede pasar por un descuido, por alguna actualización del sistema, por alguna configuración errónea. Comprobaremos si este es el problema revisando el panel de ajustes rápidos del teléfono. Vamos a revisar si el icono del modo no molestar está encendido o apagado. Y si está encendido, solo tienes que tocarlo para desactivarlo y recuperar el sonido normal. Pero cuidado, el modo no molestar tiene diferentes opciones de personalización que pueden afectar el sonido de tu teléfono. Por ejemplo, puedes elegir qué tipo de notificaciones puedes recibir, qué contactos pueden llamarte o qué aplicaciones pueden interrumpirte. Para acceder a estas opciones tienes que ir a los ajustes, sonido y vibración, no molestar y configurar cada una según tus necesidades. La tercera causa probable es que el altavoz o el auricular estén sucios o dañados. Esto puede pasar por el uso diario, por un golpe o por una caída, por una mala conexión también. Para comprobar si este es el problema, lo mejor es probar con otro dispositivo de salida de sonido, como unos auriculares o un altavoz externo, y ver si se escucha bien el sonido. Si es así, el problema está en el teléfono, y si no es así, el problema está en el dispositivo externo, o sea, en los auriculares o el altavoz. Para solucionarlo puedes intentar limpiar el altavoz o el auricular con un paño suave o con un bastoncillo de algodón humedecido. También puedes revisar los conectores y las conexiones para asegurarte de que no haya ningún daño o interferencia. Y si nada de esto te funciona, puede que tengas que contactar un técnico para que revise tu teléfono. Ahora, la cuarta y la última causa que te voy a contar es que haya algún problema de software o de hardware que afecte el sonido del teléfono. Esto puede deberse a una actualización del sistema operativo, a una aplicación maliciosa o defectuosa, o una avería interna. En este caso, lo mejor es que intentes algunas soluciones generales antes de llevar el teléfono a un servicio técnico autorizado. Algunas soluciones de estas que puedes probar son reiniciar el teléfono. A veces suena muy simple el reinicio, pero puede arreglar muchos problemas, ya que se borra la memoria caché y se cierran las aplicaciones en segundo plano. También podemos restaurar los ajustes de fábrica. Esta opción lo que te permite es borrar todos los datos y las configuraciones del teléfono y dejarlo absolutamente como nuevo. Eso sí, antes de hacerlo, tienes que hacer una copia de seguridad de los archivos importantes porque se perderán para siempre. Puedes actualizar también el sistema operativo. Si tienes alguna actualización disponible para el teléfono, instálala cuanto antes, ya que puede corregir errores y mejorar el rendimiento. Para hacerlo, ve a los ajustes, sistema y a la actualización del software. También puedes desinstalar las aplicaciones sospechosas. Si has instalado alguna aplicación de dudosa procedencia o que te pide algún permiso extraño, puede que esté interfiriendo con el sonido del teléfono. Para eliminarla, tienes que ir a los ajustes, a las aplicaciones, administrador de aplicaciones y seleccionar la aplicación que quieras desinstalar. Bueno, estas son las cosas principales por las cuales tu teléfono no tiene sonido y sus soluciones. Espero que te haya funcionado y puedas disfrutar de tu teléfono al máximo. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para ver más contenido como este. No olvides compartirlo para poder llegar a más personas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.